En términos generales, entendemos que el mes de septiembre es un mes de nuevos comienzos, de nuevos proyectos, colaboraciones, de llevar a cabo esas actividades tanto en lo profesional como en lo personal que a lo mejor quedaban pendientes. Es un mes en el que arrancamos con muchas cosas nuevas. Venimos de un espacio de cierto letargo, donde a pesar de que haya podido haber más o menos actividad, lo cierto es que hemos tenido tiempo para el descanso y nos colocamos ante una nueva realidad en septiembre en la que demandamos y el exterior nos demanda como mucha actividad, mucho movimiento. Eso implica varias cosas. La primera de ellas es que vamos a relacionarnos con nuevas personas en un nuevo entorno social, afectivo, y por otro lado que probablemente vamos a tener menos tiempo de descanso. Y eso es especialmente relevante e importante para las personas altamente sensibles, porque como bien sabes, si eres altamente sensible, tu cuerpo, gobernado, ¿no?, por los estímulos externos que recibe tu cerebro, tiene mucha más tendencia a llegar al estrés. Por lo tanto, en el podcast de esta semana lo que quiero es contarte esas 5 claves bastante necesarias, la verdad, para poder integrar tu alta sensibilidad en los nuevos círculos sociales que puedan aparecer, ya sean a nivel laboral como a nivel personal. Y también decirte que si no eres altamente sensible, creo que puede ser especialmente interesante para ti, pero que si eres altamente sensible, pues tiene especial relevancia porque, como te digo, se tiene muy en cuenta tu realidad biológica. Así que sin más, empezamos. Antes de entrar en materia, deja que te cuente algo que creo que puede interesarte muchísimo. Y eso sí que da igual si eres altamente sensible como si no lo eres. Te va a beneficiar seguro. Este fin de semana, este domingo, día 25 de septiembre de 2022, da comienzo el primer congreso online La Meditación como Forma de Vida, del que tengo el enorme honor y placer de formar parte como ponente. Soy una de entre los más de 30 ponentes que estamos en este congreso hablando sobre los beneficios de mindfulness y meditación en distintos aspectos, ¿no?, de la realidad. Así que si quieres apuntarte es totalmente gratuito. Habrá un montón de contenido disponible, entre ellos algunas meditaciones, así que si quieres apuntarte te dejo en la descripción el enlace para poder hacerlo fácilmente, ¿de acuerdo? Recuerda que es del 25, este domingo 25 de septiembre hasta el día 29. Insisto, tanto si eres altamente sensible como si no lo eres, te va a beneficiar un montón. Sí que es verdad, tengo que decir, que para las personas que somos altamente sensibles, la meditación y la práctica mindfulness es especialmente relevante, porque ayuda muchísimo a serenar la mente, a serenar esa gran cantidad de estímulos, ¿no?, y todos los pensamientos y emociones que van asociados, para poco a poco pues, ir pudiendo encontrar esta calma interna que muchas veces nos resulta tremendamente complejo por la gran cantidad de estímulos que recibimos del exterior. Dicho esto, te cuento ahora ya sí estas 5 claves que puedes llevar a cabo para integrar tu alta sensibilidad en estos nuevos círculos sociales que puedan darse a lo largo de estos meses. Yo creo que es importante tener en cuenta tanto el antes como el durante como el después. Así que voy a darte algunas pinceladas de cada una de estas 3 dimensiones, por así decirlo, para que puedas tener en cuenta tu cuidado y tu bienestar. Hablando del antes, ¿de acuerdo? Lo primero y más importante es acudir a ese evento, a esa cita, a esa propuesta, a ese lo que sea, desde un nivel óptimo de descanso y de energía. Verás que voy a ir hablándote a lo largo de todo el capítulo de hoy sobre la gestión de la energía, porque al fin y al cabo tendemos a creer que somos como pilas infinitas, que no se nos acaba nunca la energía, pero lo cierto es que a medida que va pasando el día, el nivel de impactos que vamos recibiendo en nuestro psicocuerpo generan que evidentemente tengamos menos energía disponible y por lo tanto nuestro nivel de atención baje, suba nuestra irritabilidad, seamos emocionalmente más inestables, podamos gestionar mucho menos nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el nivel de energía es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, seamos altamente sensibles o no, pero el tema es que cuando eres altamente sensible, la pila se termina un poquitito antes porque recibimos muchos más estímulos
que las personas que no lo son, ¿de acuerdo? Es como que nuestro cerebro tiene la capacidad de neuroestimularse pues mucho más fácilmente. Así que el primer tip, el primer indicador tiene que ver con llegar a ese sitio, a ese lugar nuevo en el que vamos a encontrarnos con personas conocidas o desconocidas, pero que evidentemente va a generar una interacción y por lo tanto una demanda energética, habiendo descansado, habiendo puesto conciencia en nuestra alimentación, habiendo a lo mejor practicado alguna actividad que nos lleve al silencio y la interiorización, ya sea a través de meditación, ya sea a través de, pues no sé, de ir a hacer un paseo, caminar por la naturaleza. Es decir, que podamos llegar a ese lugar con un nivel más o menos óptimo de energía. ¿Qué sucede? Que si no lo hacemos, insisto, vamos a estar allí experimentando cierto grado de malestar. Por lo tanto, la previa es importante. En segundo lugar, algo muy común en las personas altamente sensibles es pues la inseguridad, la falta de autoestima, la sensación de poca valía, sobre todo esto como muy enmascarado por un grandísimo miedo al rechazo que al final viene por haber sido un poco incomprendidos en épocas pretéritas de nuestra vida, porque la alta sensibilidad se vivía como la debilidad. De hecho, te recuerdo que el concepto de alta sensibilidad es algo que es relativamente nuevo, ¿no? Desde hace muy poco tiempo que pues hay psicólogos que ya lo están teniendo en cuenta, y lo cierto es que antes una persona altamente sensible a lo mejor era etiquetada como débil, además había mucha menos conciencia emocional, y recordemos que la alta sensibilidad se caracteriza por una sensibilidad mucho más profunda, ¿no? Del mundo propio y del mundo ajeno, sobre todo a nivel emocional. Por lo tanto, digamos que la idea del rechazo, este miedo a ser rechazados, es algo muy presente dentro del rasgo de la alta sensibilidad. Eso significa que si vas a relacionarte en un nuevo entorno social y afectivo, es muy probable que esta peculiaridad, este miedo al rechazo, aparezca muy fácilmente. Y con él, síndrome del impostor, la sensación de no ser suficiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos trabajar en esto cuando a lo mejor tenemos pues eso, ¿no? que relacionarnos con personas nuevas a las que tenemos que de alguna forma demostrar nuestra valía o interactuar con estas personas? Bien, pues hay una técnica, una herramienta que a mí me parece como muy, muy potente, evidentemente al margen de proceso terapéutico, porque eso es una cosa que hay que ir trabajándose, que es desarrollar la mentalidad de experto. Fíjate que desde la perspectiva mindfulness te hablo muchas veces de la mente de principiante, que es esa que se fundamenta en el no saber, en el dar la bienvenida a todo lo nuevo con una mirada lo menos condicionada posible. Sin embargo, sí que es cierto que en ocasiones esta mente de experto puede ayudarnos y mucho. ¿Qué es la mente de experto? Pues es esa mente en la que ya sabemos y sentimos cierta seguridad en aquellas cosas que ya sabemos. Es una sensación interna en la que nos podemos aposentar, en la que de alguna forma no hay duda sobre nuestra valía y nuestras cualidades. Entonces, es interesante plantearse en qué sabemos que somos expertos, y cada uno tiene una área de expertise segura, ¿de acuerdo? Ya sea, pues se me da muy bien o soy muy bueno o buena escuchando a la gente, se me da muy bien resolviendo no sé qué tipo de problemas, en esta área de acción soy muy buena. En alguna cosa siempre hay un cierto dominio. Por lo tanto, ¿qué es interesante ahí? Agarrarnos a esa sensación interna, fíjate que hablamos de sensación interna de seguridad que nos da el dominio en esa área, conectar con esta emoción de seguridad que nos da el hacer frente a retos de esa área, y esta sensación llevarla, anclarla al momento presente en situaciones en las que a lo mejor nos sintamos un poco más inseguros. Es decir, si tengo un área de expertise en la que soy capaz de sentir seguridad porque me siento como más desenvuelta ahí, esa sensación la tengo disponible también para muchas otras áreas de mi vida. Por lo tanto, esta mente de experto la puedo llevar a mí como una ancla, como un lugar de seguridad interior sobre el cual relacionarme. Evidentemente,
Si todo esto lo dejamos en el campo de la mente, ¿no? Y simplemente pensando, a lo mejor se nos hace un poco complicado. Por eso yo lo que te propongo para poder traer a tu presente esta mente de experto es hacer una actividad, un ejercicio que creo que te he comentado en alguna ocasión por aquí, por el podcast, que es el famoso mural del reconocimiento. El mural del reconocimiento precisamente lo que pretende es que desde el momento presente hasta el momento pasado empieces a recapitular en tu vida todas esas situaciones, esas experiencias que hayas podido tener que te hayan traído aprendizajes profundos de los cuales hayas salido victoriosa y te sientes especialmente orgullosa. Y me da igual si estamos hablando de haberte sacado el carnet de conducir, de haberte sacado una carrera, de haber conseguido un ascenso. Fíjate que son cosas que reconocen tu valía, reconocen tu éxito y que al mismo tiempo te posicionan como experta en las distintas cosas que tú vas consiguiendo. Por lo tanto, cuando sientas una cierta inseguridad para relacionarte con nuevos círculos, porque sientas que de alguna forma tu valía personal se pone en jaque, la recomendación es vete a ese mural del reconocimiento, observa todo aquello que has conseguido en tu vida, todo aquello en lo que ya eres experta porque ya lo tienes conquistado y desde esta sensación interna de seguridad de, oye, soy capaz de hacer frente a un montón de retos en mi vida, entonces puedes afrontar un nuevo paso. Esto es algo que hay que traerlo al presente, porque la mente boicoteadora evidentemente va a pretender en todo momento recordarte que si no eres suficiente, que lo podrías hacer mejor, que si mira a la fulanita que lo hace mejor que tú, ¿no? Todas estas cosas. Sin embargo, la acción consciente desde el momento presente en el que reconozco mi camino, mi valía y todo aquello que he ido aprendiendo a lo largo de mi recorrido vital es algo que puede ayudarte muchísimo, pero evidentemente tienes que poner tú la acción consciente. En tercer lugar, sé realista con la energía que tienes disponible. Se parece un poquito al primer punto, pero deja que te cuente con detalle a qué me estoy refiriendo. Normalmente desde la mente, digamos la mente egoica, la mente de nuestra vida cotidiana, de nuestro personaje, tendemos mucho a querer meternos en muchos fregados, acudiendo a un montón de reuniones, de actividades, tal vez incluso con el anhelo de poder empaparnos, ¿no? De distintos círculos, distintos ámbitos, ya sea porque vamos a reuniones, a fiestas de cumpleaños, porque viajamos, es decir, hacer un montón de cosas con la intención de querer estar en muchos sitios, en muchos lugares, con muchas personas para poder nutrirnos. Y eso está fantástico, es una idea como muy bonita y como muy vitalista, pero es poco realista teniendo en cuenta nuestra alta sensibilidad. Entonces, lo interesante aquí es calibrar la energía que tienes disponible para la cantidad de eventos que puedes sostener a lo largo de un día o incluso de una semana. De hecho, por ejemplo, la alta sensibilidad nos lleva a estados emocionales de resaca emocional. Por lo tanto, si hemos estado todo un día en un evento que es social, pero donde hay una intensidad energética muy alta, a lo mejor al día siguiente nuestra energía disponible va a ser muy bajita porque tendremos como agujetas emocionales de esta resaca emocional y a lo mejor las actividades que vamos a poder sostener al día siguiente van a ser pues a lo mejor un poquito digamos pues más leves, ¿no? Porque a nivel cognitivo, a nivel atencional, a nivel energético vamos a poder poner menos de nuestra parte y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque no es que sea un defecto personal, no es que haya nada malo en ello, sino que el organismo se satura, necesita un tiempo para readaptarse a la realidad y por lo tanto hay que calibrar muy bien esta energía. Todo esto tiene una excepción. Te cuento. Nuestra mente opera principalmente en dos modos. Digamos que es el modo perceptual, aquel que desarrollamos en estados meditativos, cuando estamos haciendo yoga, cuando vamos andando por la calle tranquilamente a modo de paseo, ¿vale? Es un estado que se fundamenta más en el ser. Y otro, que es el que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando estamos pues trabajando, relacionándonos con otras personas, cuando viajamos incluso, que es el modo conceptual que se basa en la productividad, en el hacer y hacer. Y utilizamos otros mecanismos mentales más basados en la lógica y en la razón. Ambos son necesarios y ambos se complementan. De hecho,
cuando estamos mucho tiempo en el hacer, necesitamos espacios para ser. De ahí que cuando llegamos a casa después de una actividad laboral, sintamos que no quiero pensar en nada, ¿no? Esto es algo que verbalizamos mucho. O, por ejemplo, ¿no? Los fines de semana llegamos al viernes con esa sensación de, ¡buah! Ahora me doy permiso para descansar. ¿Por qué? Pues porque en realidad nuestra mente perceptual está demandando espacio para sí misma para poder, digamos, relajarse y poder luego ser más productivos en el modo conceptual. ¿Eso qué significa a nivel práctico en nuestra vida cotidiana, especialmente si somos altamente sensibles? Lo que significa es que, así como te digo que es importante que regules la energía con las actividades que realizas a lo largo del día, la excepción es que si has estado, por ejemplo, todo un día en una actividad muy basada en lo conceptual, como puede ser un evento, como puede ser una reunión, como puede ser el mismísimo trabajo, todo esto lo puedes complementar en ese mismo día o incluso en días posteriores con actividades más de tipo perceptual. Es decir, si has tenido un día muy intenso en el trabajo o si has tenido un día en el que, pues no sé, has tenido como un evento social, ¿no?, que ha demandado mucha energía de ti, puedes complementar este evento con un evento más de tipo perceptual, siendo pues práctica meditativa, yendo a una clase de yoga, haciendo una pequeña rutita por la montaña, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay dos factores a tener aquí en cuenta. Uno es tipo de actividades y cantidad de actividades, ¿no? O sea, es decir, si es una actividad más de tipo conceptual o de tipo perceptual y cuántas actividades me estoy yo poniendo a lo largo del día o incluso a lo largo de la semana. Y si te estás preguntando qué demonios tiene que ver el tipo de actividades que hago y la cantidad de actividades que hago con cómo integrar la alta sensibilidad dentro de mis círculos sociales, la respuesta es muy evidente y es que tu energía va a depender la capacidad o incapacidad de establecer vínculos reales y sinceros, de gestionar tus emociones, de poder vivir la empatía de una manera más o menos limitante. Es decir, que al fin y al cabo, esta energía disponible es la que hace que aumente o disminuya tu capacidad atencional y por lo tanto es la que afecta directamente a la calidad del vínculo con el otro. Y este vínculo, ya sabes que es un vínculo que no solo es un vínculo a nivel cognitivo, sino que también es un vínculo a nivel emocional. Por lo tanto, aquello que establezcas desde una posición más centrada de ti misma, porque tu gestión de la energía ha sido óptima, luego va a repercutir pues, de una manera como más positiva en el futuro que pueda tener esa relación y de alguna manera te va a acercar de una manera más sincera, ¿no?, a las personas con las que estás interactuando. Por lo tanto, insisto, importantísimo la gestión de tu nivel de energía. En cuarto lugar está algo que me gusta repetir muchísimo, de hecho no dejo de hablar de ello cuando hablo sobre temas de alta sensibilidad, que es tener en cuenta la empatía que irremediablemente y de forma natural nos sale a las personas altamente sensibles. La empatía es una cuestión que, como tú bien sabes, no apunta solo, de nuevo, a cuestiones cognitivas, sino que es un tema totalmente emocional. Es decir, tenemos la capacidad de resonar emocionalmente con lo que la otra persona está viviendo y experimentando. Por lo tanto, ante nuevos círculos sociales, lo primero es empezar a decidir dónde me siento yo más cómoda, si es en un entorno pues reducido, un círculo social más bien pequeño, y sentirme en paz por ello, que no pasa nada, o bien en círculos como más grandes, ¿de acuerdo? Sí que es verdad, ya te avanzo, que normalmente las personas altamente sensibles evidentemente nos sentimos mucho más cómodas en círculos reducidos, porque precisamente esta capacidad empática, esta capacidad de profundizar en el otro, se da de una manera como más sostenible. Si estamos en una reunión en la que hay un montón de gente, es fácilmente posible que se nos desparrame esta energía, que queramos empatizar con todo el mundo y que resonemos emocionalmente con demasiadas personas, llevándonos así a estados estresantes. Sin embargo, lamentablemente, pues hay muchas ocasiones en las que no podemos escoger si estamos en círculos reducidos o en círculos más amplios. Cuando esto sucede, es interesante entonces que tengamos en cuenta la calidad de la interacción. Es decir, no es lo mismo relacionarse con un grupo de personas que están constantemente apuntando a la queja,
a lo que está mal, a lo que hay que mejorar, a lo que hace fulanito o fulanita, ¿no? Desde un aspecto de la crítica, que relacionarse con personas que tienen, digamos, una mentalidad y un discurso pues más positivo, más de abrir posibilidades, de buscar soluciones y resoluciones, de manera que podamos sentirnos que aportamos a la solución y no, digamos, que nos amparamos en el problema, ¿no? Así que es interesante entonces que calibres ya no solo la cantidad de gente, sino la calidad de las interacciones que vas a tener en estas nuevas interacciones sociales. Evidentemente todo depende del contexto, todo depende de lo que estemos hablando, y sí que es interesante ahí tener siempre en cuenta que se dice que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y yo añadiría aquí que a lo mejor no es el resultado de, pero sí que es verdad que tenemos unos cerebros totalmente sociales, como seres gregarios. Cuando varias personas se encuentran, ¿no?, en un mismo espacio, los cerebros empiezan a sincronizarse, a coordinarse entre ellos, porque eso nos permite acceder a aspectos propios antes desconocidos. Por lo tanto, es muy importante poner el foco en el tipo de personas con las que nos queremos rodear, ¿de acuerdo? Porque si, por ejemplo, queremos trascender una serie de creencias limitantes o sentimos que estamos muy atascados en según qué tipo de situaciones o emociones, el cambio de nuestro círculo social y la ampliación del mismo a personas que hayan ya conseguido aquello que queremos o que tengan una visión a lo mejor más sana de esos aspectos que a lo mejor necesitamos mejorar nosotros, puede incluso ayudarnos por esta misma empatía y por esta sincronización de los cerebros a abrirnos a nuevas posibilidades y por lo tanto a sanar aspectos inconscientes de nosotros mismos. Y finalmente, en quinto lugar, te voy a dar la clave que a lo mejor más te va a sorprender de todas las que te he dicho hasta ahora. Es de las más sencillas, pero es muy potente. Es muy probable que después del encuentro que hayas hecho, del evento, la reunión, el viaje, lo que sea, ¿vale?, que te haya sobreestimulado, pues evidentemente llegues a tu casa con cierto nivel de estrés, tal vez incluso de malestar. La propuesta es que te duches, ni más ni menos. ¿Por qué? Por una cuestión súper sencilla. Sabes que nuestro sistema nervioso pues funciona a través de cargas eléctricas y el agua, como buen conductor de la electricidad que es, tiene la capacidad de descargar los nervios. De manera que si cuando llegas a tu casa después de toda esa intensa actividad te haces una ducha y además la ducha es caliente, va a ayudar a que tu sistema nervioso baje de intensidad, por lo tanto se relaje, y pues el calor, ¿no?, del agua caliente ayuda también a que te relajes. Así que ya sabes, es muy sencilla esta última, pero tremendamente potente, sobre todo en aquellos momentos en los que experimentes pues, que hay una gran sobreestimulación. De alguna forma es como si nos sacáramos de encima, ¿no?, toda esa energía de más, esa energía extra que hemos estado acumulando a lo largo del día. Y eso es principalmente lo que quería compartir contigo en el podcast de esta semana, y recordarte evidentemente que muchas de las cosas que hemos dicho se encuadran dentro de un proceso terapéutico o de un proceso de entrenamiento de la mente o un proceso de gestión de las emociones. Es decir, que a pesar de que te haya podido dar 5 claves, ¿no?, para que puedas empezar a implementar, evidentemente todo esto lo vas a sentir de una manera como mucho más profunda si haces un proceso de autoindagación en el que, como bien sabes, puedo acompañarte y de hecho será para mí un auténtico placer hacerlo. Si quieres que te acompañe, puedes contactar conmigo, escríbeme a hola@themindfulroom.com o me puedes encontrar a través de Instagram, pues en el perfil albaferrete, lo que tú prefieras. Y nada, sin más, vuelvo por aquí la próxima semana para contarte más cositas. Te mando un fuertísimo abrazo, gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto. Y por cierto, recuerda compartir este episodio con aquellas personas que sientas que pueda aportar valor. Un abrazo muy fuerte y que tengas una feliz semana.